Muy buenas, bienvenidos al canal de Saer Overland 4x4. En esta ocasión os vengo a presentar el último de los vídeos tutoriales, unos vídeos de presentación de distintos programas de cómo para poder preparar rutas, tracks, en principio fundamentalmente en formato GPX. En esta ocasión vengo a presentaros el programa LAN Premium de TuneUp. En él, bueno, por petición de alguno de vosotros estoy preparando este vídeo, aunque en un vídeo anterior de cómo preparamos nosotros las rutas ya se hablaba de este programa. De todas formas, este vídeo lo voy a dedicar exclusivamente al programa LAN Premium. En él os voy a enseñar cómo crear tracks desde cero, cómo modificar, dividir, fusionar tracks, cómo crear waypoints, dar de waypoints, crear archivos de waypoints, todo en formato GPX. Si os gusta el vídeo os animo a que le deis me gusta, os animo a suscribiros al canal para futuros vídeos, para ver futuros vídeos que vayamos colgando, dar a la campanita para que os avise y os invito a hacer las consultas, a plantear las dudas o las sugerencias que consideréis oportunas en relación bien a este vídeo o a cualquier otro vídeo del canal. Sin más, os dejo con el vídeo. Muchas gracias. En este vídeo mi intención es enseñaros el funcionamiento básico del programa. Cómo crear rutas con el programa, cómo modificar rutas, tracks que podamos haber bajado, por ejemplo, de Wikilocs, y cómo funcionar o cómo crear o cómo trabajar con los waypoints. Bueno, una vez hemos abierto el programa, a mano izquierda se nos abre el árbol que se activa y se desactiva con este icono aquí a la izquierda. El árbol en el que tenemos, digamos, es el explorer del programa, donde están los distintos temas o asuntos del programa. Aquí dentro yo suelo trabajar básicamente a la hora de trabajar con tracks, suelo trabajar con los mapas online. Bien, en el programa nos contiene una serie de mapas online. ¿Con qué mapas suelo trabajar? Primero, a nivel, digamos, global o mundial, suelo abrir el mapa de relieve, suelo abrir el World Base Map, también el OpenStreetMap, Topo, el Google Maps, el mapa de Google Maps, y si estamos en el caso de España, suelo trabajar también con el Spain Orto y suelo tener todos estos mapas abiertos. Para que los mapas se vean, bueno, como veis, cuando hemos abierto los mapas, han subido arriba a la pestaña de mapas. El ojito este, de aquí a la izquierda, o el símbolo similar a un ojo, si lo clicamos, digamos, y se pone en gris suave o está en negro, será que señal de que vemos el mapa. Para ver el mapa tenemos que clicar aquí en el ojito a la mano izquierda y se ven. En cuanto a todos los mapas, ahora en teoría tenemos abiertos todos los mapas y en función de que queramos ver uno u otro, iremos dándole a los ojitos aquí a la izquierda. Vale. Tenemos entonces aquí los mapas que estamos viendo. Como os digo, para ver un mapa u otro basta, para ver los mapas, para que se nos muestren los mapas, basta clicar en el ojito a mano derecha, a mano izquierda del mapa en el que estemos. Si los mapas que estamos viendo, bueno, el mapa que se muestra siempre es el mapa de más arriba. Si queremos ver un mapa por debajo, vamos clicando, en su caso, los mapas que queremos ver. Este es el mapa de relieve. Vamos a trabajar nosotros con el OpenStreetMaps. ¿Vale? World Base Map y OpenStreetMaps básicamente es el mismo. Bien, ya estamos en el mapa. Aquí a la derecha tenemos la pestaña de propiedades y son las pestañas de propiedades en principio del mapa, del objeto con el que estemos trabajando en cada momento. Bien, ¿cómo creamos? Bueno, vamos a ver un poquito más primero el árbol de la izquierda. Tengo mis actividades, que en principio eso podemos parar,
pasar, de momento vamos a fijarnos en la carpetita de mapas, en la carpetita de rutas y en la carpetita de waypoints, ¿vale? Estas son, bueno, aparte de las rutas que yo tengo guardadas, pero en principio vamos a ver cómo crear una ruta desde cero, un track desde cero, ¿vale? Cuando creemos un track, se nos guardará aquí en rutas un waypoint en los archivos de waypoint aquí a mano izquierda y el mapas, que son los mapas que tenemos online. Primer paso que tenemos para la creación de un track es elegir el punto de partida. Bien, ¿cómo podemos elegir? Bueno, elegir el punto de partida es tan sencilla como ir a un punto e intentar, y empezar la ruta desde ese punto. Bueno, el primer punto, como hemos dicho, para empezar una ruta, un track, para empezar a dibujar un track, sería elegir el punto de salida. Yo, como, bien, estoy, digamos, bastante enamorado de Soria, de la provincia de Soria, sobre todo la de la zona de Pinares, voy a elegir, en principio, Covaleda. Vale, vamos a Covaleda, me sitúo en Covaleda. Para buscar Covaleda he usado el Google Maps porque los nombres de las zonas están, se pueden ver mejor, y en concreto vamos a salir desde el refugio, digamos, del camping, refugio de pescadores. Una vez que yo ya he elegido el punto, puedo cambiar de mapa. Cambio de mapa dándole aquí y se me aparece el ortofoto. En este caso, o si le doy al de arriba, iremos al World Based Maps, que es el OpenStreetMap. Viene a ser básicamente lo mismo. Tarda porque el mapa, como veis aquí abajo a la derecha, se está descargando y se va descargando en cada ocasión. Bien, entonces, ¿por qué he elegido en principio el World Based Maps o el OpenStreetMap? Que viene a ser el mismo. Bien, primero porque en el mapa aparecen una serie de anotaciones de lugares de interés, tipo el Google Maps, pero para mí es más claro, como en este caso es el camping del refugio de pescadores, ¿vale? Entonces, ¿cómo empiezo un track? Puedo empezar un track de la siguiente manera. Tengo aquí, digamos, el ratón, el puntero del ratón, me coloco donde quiero, le doy al botón derecho, me aparece crear waypoint aquí, veremos luego eso, empezar nuevo track aquí, le daremos empezar nuevo track aquí. Cuando le damos a empezar nuevo track, aquí se nos abre aquí arriba lo que es el menú de edición de track. Vamos a ir viendo poco a poco cómo es este menú, en qué funciona, ¿vale? Primero, primer punto, añadir puntos del track, que es el que ahora actualmente está activo. ¿Cómo añado puntos? Muy fácil, voy echando para adelante, ¿no? Y para añadir un punto no basta con que darle con el botón izquierdo del track, pinchar para que el punto se cree. Así puedo ir haciéndolo. ¿Vale? Estamos bajando del camping y salimos del camping. Bien. Vale. Esta es una forma. Añadiendo punto a punto, si sabemos dónde vamos. ¿Vale? Bastaría. De momento vamos a finalizar la edición en este punto. Bien, un comentario que sí que os quiero hacer, bueno, simple y llanamente en este map, los tipos de carretera. Básicamente, a ver si podemos encontrar, sí, aquí encontramos, yo creo que todos los principales tipos de caminos que tenemos para hacer. Vale, el color depende del nivel del track. El camino, que es este, con, digamos, color naranja a mayor nivel, o sea, si nos vamos alejando, puede cambiar a amarillo, el color en amarillo, como es en este caso, aunque se ve muy borroso, son caminos de asfalto. El blanco no son carreteras propiamente dichas, son caminos auxiliares o son caminos mínimamente principales que generalmente están bien acondicionados, pueden ser también de asfalto, pueden ser de cemento o pueden ser
de tierra o gravilla prensada, pero son caminos más o menos principales y en buen estado. Luego nos encontramos con las líneas negras continuas. Estas líneas rectas continuas son caminos. Suelen ser, en principio, caminos principales, quiero decir principales, anchos para vehículos, suficientemente anchos para vehículos. Generalmente, y depende de zonas, y también depende de temporadas o las sesiones de estaciones del año, pueden estar en buenas condiciones o no. Y por último, tenemos estos caminos, más que son puntos, que son caminos ya secundarios, no son principales, no tienen por qué estar mantenidos. Y claro, estos caminos pueden estar en buenas condiciones o no, o podemos tener sorpresas. Por eso yo principalmente a la hora de trazar los tracks procuro apoyarme en los caminos negros, continuos. En su caso podríamos pasar a la fotografía del orto y descender a un nivel para verificar, por ejemplo, cómo es el camino de puntos. Pues en este caso, por ejemplo, si yo voy otra vez, vuelvo, veo que aquí me marca un camino de puntos y si yo me voy a la ortofotos, el camino, por lo menos aquí, es bastante dudoso y el de arriba, en función de que se me vayan aclarando las fotografías, las partes del mapa, podrá estar practicable o no. Por eso, como os digo, yo prefiero basarme en los caminos continuos. Esto no significa que el camino sea transitable o que se pueda transitar en el sentido de que esté permitida la circulación, simplemente que es un camino principal. Puede ser un camino privado, puede ser un camino prohibido, luego eso nos lo encontraremos cuando lleguemos allí. Bien, estamos en el modo de añadir puntos y vamos a ir añadiendo puntos a nuestro track. ¿Vale? Otra forma de añadir puntos. Tenemos aquí este icono que es el de dibujar track. Este sale el lapicito y podremos ir nosotros dibujando el track en principio como queramos. Es bastante más impreciso, pero también podemos utilizarlo e ir añadiendo puntos. ¿Vale? Si por ejemplo no salimos, para borrar bastaría con ponernos en el punto de arriba y ir al segundo icono, que es el de eliminar puntos del track. Y vamos pinchando los puntos que queremos eliminar, por ejemplo. ¿Vale? Y así eliminamos. Otra forma de eliminar puntos del track sería venir aquí al selector, coger unos cuantos puntos del track y darle a suprimir. Y así me los va eliminando. Vamos a seguir. Entonces, si yo voy añadiendo distintos puntos, podemos hacer, por ejemplo, así, a la gruesa, el añadir los distintos puntos. ¿Vale? Al resultado que tenemos aquí, pero el track va un poco a su aire. Para añadir puntos intermedios tenemos este siguiente icono, ¿vale? Que me añadirá un punto entre los dos puntos activos. Tenemos que tener en cuenta estas rayas que unen el vértice del ratón, digamos, con los dos puntos, porque ahí entre esos dos puntos es donde se me van a crear los puntos nuevos que yo tenga, ¿vale? Es relativamente sencillo, pero tendríamos que tener claro que va entre los dos puntos. Bien, si nos hemos salido, por ejemplo, en este, podemos también, en el del punto intermedio, pinchar un punto y moverlo. Es tan sencillo como eso. Finalizamos edición. Bien, volvemos vamos a ver ahora otra vez el árbol, volvemos a grabar. Si el ojo está así negrito, se ha autograbado lo que hemos hecho. Si no, vamos a darle otra vez a editar. Si le doy a añadir puntos y añado un punto y nos fijamos en el ojo, aquí en el camino,
el track tiene una señal de admiración, vamos a decir así, ¿no? ¿Qué significa? Que se está grabando. Voy a seguir añadiendo. Vamos a añadir en el medio y vamos a afinar la edición. Vale. Esto sería la forma de ir grabando los tracks. Para guardar archivo, guardar como, pero si habéis visto acaba de desaparecer la señal de exclamación y eso es porque se ha guardado. Bien, ya tenemos, bueno, podríamos tener aquí el track acabado o el track editado. Vamos a ver otra serie de cosas, por ejemplo. Bien, yo puedo, vamos a dejar ese track allí y voy a empezar, bueno, vamos a ver primero esta es Fast Track, en teoría que es, depende de los mapas que tengamos, se puede usar o no usar, y este es uno de los que a mí me gusta. Significa, si yo voy creando un track, aparecen las flechitas, si lo tengo configurado así, de la dirección del track, ¿vale? Vamos a ver esto enseguida. Para cambiar la dirección del track, bastaría con invertir la dirección del track. Y ahora vemos que las flechas van en el otro sentido. ¿Por qué digo esto? Es importante que nosotros sepamos, sobre todo cuando queremos trabajar con distintos tracks, fusionar, por ejemplo, que es lo que vamos a intentar hacer ahora, distintos tracks para crear una sola ruta, necesitamos tener muy en cuenta cuál es el sentido del track. Vamos a crear, por ejemplo, aquí otro track, ¿no? Empezamos aquí, nuevo track en este punto, y voy añadiendo puntos. Vamos añadiendo puntos, vamos añadiendo puntos y vamos añadiendo puntos. Bien, y aquí ya tenemos tracks, dos tracks. Vamos a guardar este track como, a guardarlo, guardar track como y pondremos el formato GPX. Yo trabajo siempre y pongo aquí tutorial LAM Premium 2 y lo guardo, ¿vale? Vamos a imaginar que esta es la situación en que hemos bajado dos tracks de Wikiloc y nosotros queremos unir los dos tracks. ¿Cómo podríamos unir? Tenemos que tener en cuenta que un track tenemos para un lado y otro track lo tenemos para otro. Este track sería de ida y el originario sería de vuelta. Bien, para unir tracks, tendríamos aquí y iríamos a editar, unir tracks, unificar por tiempo, en este caso no, porque no son tracks que nosotros hemos grabado, unificar por proximidad. Si yo le doy a OK, me da la alternativa entre unir como tramos de un mismo track o unir como un solo track no dividido en tramos. Yo siempre uso unir tracks no divididos en tramos. Y como veis, me ha unido los dos tracks por proximidad y ha cogido la dirección del primero. ¿Vale? Así es como hemos unido. Vamos a ver, vamos a editar. Si yo edito el track, vamos a ver cómo dividir un track. Vale, edito un track, me pongo en un punto, le doy botón derecho, propiedades, bueno, me saldrán las propiedades del track. Aquí es donde yo, por ejemplo, pondría la actividad 4x4. Aquí se le puede cambiar el nombre. Y aquí podemos cambiar, si nos interesa, el color de edición del track y, en su caso, la anchura del dibujo del track. Bueno, entre otros puntos. Tenemos 80 puntos del track y tal. Vamos a, en principio, quitar la edición del track. Las propiedades. Vamos a ver, yo ahora me posiciono en el punto. Y en este punto puedo empezar un track aquí, puedo ver las propiedades del punto, añadir un punto de roadbook, bueno, eso ya lo veríamos en su momento, eliminar el punto y dividir track en este punto. Esta es la otra herramienta que yo quería ver. Dividir y fusionar. Si yo divido, por ejemplo, tengo unos tracks muy largos
y lo quiero dividir por etapas o por tramos. Yo siempre trabajo por tracks completos. En este caso le daríamos a dividir y diríamos dividir por track, generar dos tracks distintos. Dividir por tramo, mantener un solo track con dos tramos distintos. Y yo divido. Y aquí yo ya tengo dos tracks distintos que se me han cambiado. Si veis, el nuevo track resultante, el primer track mantiene, digamos, el nombre, en este caso el nombre era el Unified, el nombre de los dos tracks que hemos hecho, y tengo un nuevo track. Este nuevo track lo tendríamos que volver a guardar, como volveríamos a cambiarle el formato a GPX y ya se guardaría pues con el new track. Vamos a poner aquí tutorial 2. Vale. Y el Unified también tendríamos que guardarlo. ¿Por qué? Porque se ha creado un nuevo. Y así guardaríamos como, en este caso vamos a guardarlo como el primero, guardar. ¿Quiere reemplazarlo? Sí. Y tendríamos ya aquí los dos tracks. Y así trabajaríamos con los tracks. Ya hemos visto cómo podemos crear un track desde cero, ¿no? La forma en que yo uso el programa no es habitual que yo cree tracks desde cero. Por lo menos de enfrentarnos al mapa y empezar a dibujar. No. Generalmente contamos ya con un track previo, bien porque hayamos bajado de Wikiloc o porque me haya pasado un compañero o por lo que fuera, contamos con un track que o lo queremos verificar o lo queremos completar, no nos sirve del todo y vamos trabajando con él. Este es el caso. Yo ahora estoy preparando una ruta por la zona de Huesca, y sí, estoy preparando una ruta por la zona de Huesca y voy a trabajar con uno de los tracks que he bajado de Wikiloc para enseñaros un poco cómo trabajo yo. Bien, como os he dicho, yo voy a Wikiloc, básicamente bajo un track y para abrirlo es tan fácil como cogerlo así y soltarlo encima del mapa, ¿vale? Del programa. Hemos recuperado el track. Tenemos aquí ya en el mapa. Con un track, digamos, ya dibujado, lo que yo me suelo intentar es acercar, digamos, al track en cuestión y ver hasta qué punto me sirve o no me sirve. Por ejemplo, para verificar por dónde transcurre el track, yo juego, digamos, con la visibilidad o no visibilidad. Dándole al ojito derecho, el track me aparece, me desaparece. Veo que el track sale de la iglesia de San Lorenzo, de Yebra de Bassa, del centro del mismo pueblo, va por la carretera, toma un desvío hacia la ermita del Augusto. Por eso uso yo este mapa precisamente, os quiero decir, porque aquí tengo indicaciones de lugares de interés, ¿vale? Y se mete por un camino. En principio me sirve. Yo ahora, ¿qué haría? Necesitaría un sitio para dormir. Estoy buscando un sitio para dormir y acabo de ver aquí que yo tengo un camping de Oturia. ¿Qué es lo que yo haría? Luego ya buscaremos información del camping, pero de momento yo quiero marcar ese camping. Entonces haría botón derecho, nuevo, crear waypoint aquí. Y me aparece una serie de waypoints. Aquí a mano izquierda se me despliegan los waypoints y aquí a mano derecha me aparecen las propiedades del waypoint. Yo entonces aquí en el waypoint pondría camping. Archivo de waypoints. Este es un archivo por defecto, ¿vale? Yo crearía un nuevo archivo de waypoints. Exactamente, muy bien. Y el nuevo archivo de waypoints, que es este, crearía propiedades, le daríamos guardar archivo, guardar waypoints como, yo en principio dejo el formato waypoint, ¿vale? Haríamos Yebra de Bassa, waypoints, y se guardaría. Bien, vamos a volver a este waypoint. Este waypoint es este, me dice, el archivo en el que se guarda, vamos a ampliar un poco esto,
waypoints, que es el archivo por defecto. En este caso yo cambiaré. ¿Qué quiero? Hierba de basa. Como ahora voy a usar esta ruta, yo aquí cambiaría y haría archivo. Diría, bueno, quiero que todos los waypoints... Bien. Como habéis visto, bueno, vamos a volver aquí. Yo le doy a propiedades y me aparece, como hemos visto, las propiedades del waypoint. Archivo de waypoints, en este caso hierba de base porque lo hemos cambiado. Yo aquí me podría posicionar en el archivo nuevo de waypoints y decir, establecer como waypoint, como archivo de waypoints activos. ¿Qué consigo con eso? Que todos los waypoints que vaya añadiendo se me van a añadir en ese archivo. Yo de momento voy a guardar los waypoints con formato waypoints, ¿vale? Me coloco en este waypoint y aquí digo, icono de waypoint. Yo suelo añadir el de tienda, ¿vale? Luego veremos en qué programas y en qué programas no estos iconos se respetan. Esta es la latitud y la posición, ¿vale? La posición, altas alturas, ver notas, cómo estaría, cómo aparece el esto. En descripción, camping de no sé qué. Yo a veces en descripción pongo el número de teléfono del camping, si lo consigo, luego lo buscaremos en Google Maps, o si tienen página web, página web. De momento ya tenemos que tengo aquí un camping. Primer punto, vuelvo al track. Bien, hemos estado viendo el track, vamos a jugar con el track quitando, vemos que el track en principio va subiendo por este camino, que parece, bueno, parece relativamente empinado por los cambios de nivel que va atravesando y cómo va subiendo, ¿vale? Va subiendo, va subiendo, va. Aquí de repente veo, por ejemplo, que se me desvía. Si yo miro en el track, se desvía y hace un camino de ida y vuelta a la cruz de Waldo. Bien, perfecto. Puede interesarme o no subir hasta arriba, depende cómo fuera. De momento, eso lo vamos a dejar. Va el track, va el track, pero aquí de repente vemos que vuelve a subir. Vamos a mirar el ortofoto, por ejemplo, en el otro punto, aquí hasta dónde sube. ¿Qué hay aquí? En teoría, aquí no hay, bueno, será una cumbre, será un pico, una cumbre. Mira, hay una caseta en la que se puede subir y en la que se puede bajar. Este, por ejemplo, en función de lo que fuera, podría ser un buen sitio para parar a comer. Yo quisiera, digo, voy a poner aquí un waypoint nuevo, crear waypoint aquí, en el que le daré un nombre, por ejemplo, comida o vivac, en el caso de que yo podamos intentar dormir allí, y ahí se quedará, y igual cambiaré o no cambiaré el icono. Se me ha ido ya directamente, como hemos cambiado el archivo por defecto, a hierba de base. Muy bien, lo cierro y ahí se queda. Bien, sigamos, vamos siguiendo por el recorrido. En este caso, bueno, aquí parece que empieza un camino, un track de paseo, de hiking, un camino de senderismo, y vamos por allí, vamos a volver. Vemos que todo es camino, o sea, hacemos zoom, y aquí de repente veo que me vuelve a subir hasta arriba. Volveríamos a ir al ortofoto a ver qué hay, y en esta ocasión, esperando a que el ortofoto pues se vea, veremos si hay algo o no hay nada. Bien, ya ha bajado. Hay una simple esplanada. Hay una gran esplanada y parece que aquí hay o hubo algo en la antigüedad. Si yo vuelvo, vamos a intentar ir al World Base Maps, que aquí no me dice nada. En este caso, el OpenStreetMaps tampoco me dirá nada porque va a ser el mismo, ¿vale? Pero aquí parece que hay unas ruinas, un cercado, un algo, y yo pondré un waypoint, por ejemplo, y pondré
unas exclamaciones, como diciendo, bueno, algo para ver. Volvemos a subir y vuelve a bajar. Seguimos con el track. Yo, como veis, simplemente os voy enseñando cómo voy haciendo yo el track. Aquí veo que se vuelve a ir a otro punto sin retorno, ¿vale? Vamos a volver a mirar aquí qué es. Ah, mira, pues eso es una granja, no es una granja. Vamos a ver si por ejemplo, vamos a ir al Google Maps, que el Google Maps en teoría no me dice nada, me dice Ermita de Santa Osoria. Mira, aquí tengo yo una ermita de Santa Osoria que en principio, bueno, que está aquí marcada, ¿eh? Y esta es la punta del Nayo, que nombre también hemos elegido un poquito, ¿eh? Que en principio, bueno, hay algo, no sabemos lo que es, pero podremos, antenas o algo así parecen, podemos marcarlo también como waypoint, por ser un sitio de interés, por la altura, aquí parece que hay un barranco. O no, bien, digo, esto no me interesa y es perder el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, estos han debido parar. Yo querría eliminar este bucle. Vendría aquí, primero me vendría al modo pinchando el track, al modo de edición, pincharía el selector y este bucle de aquí, a mí personalmente, vamos a ver, y este bucle de aquí, vamos a volver a coger esto, personalmente no me interesa para nada, lo borro, ya ha desaparecido. Vamos a suponer que esta ascensión hasta ahí arriba tampoco me interesa nada, pues volveríamos a coger el bucle, lo haríamos así y lo eliminaríamos. Ampliaríamos más grande, volveríamos a coger el selector de puntos múltiples, vamos a hacer así, intentando no meternos demasiado y desaparecería. Y aquí, en su caso, intentaríamos con el de restar puntos cerrar. Ya hemos cerrado la edición, como veis, perdón, iremos viendo cómo se va modificando el solo. Ya, si quiero volver, le doy archivo guardo, vamos a dejar sin hacerlo, para que veáis dentro de un rato. Yo voy a cambiar otra vez al otro mapa, para ver, en este caso, qué tengo. Ah, perdón, bueno, tendríamos que haber hecho aquí tenemos Santuario de Santa Orosia, como lugar de interés. Lo podemos marcar en función del mapa que tengamos nosotros o no. Yo lo suelo marcar, porque no sé con qué mapa vamos a navegar o voy a estar en ese momento. Entonces vamos a poner Santuario Santa Orosia. Bien, ahí está, se queda, está claro. ¿Y qué voy a poner? En este caso, una iglesia que yo creo que había por aquí, church, aquí está, ¿vale? En este caso en concreto, ya lo tengo marcado. Sigo. Bueno, y tenemos aquí refugio del Collado de las Tres Cruces. Lo podemos marcar como un waypoint más, ¿no? Vamos a ver el ortofoto, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, ahora veremos y en principio parece que hay alguna construcción en una caseta, pero es un simple cambio. Bien, podríamos ponerlo para identificar y saber por dónde vamos, que nunca viene mal. Es un puente, parece que es un cambio de vertiente, de monte. Vamos subiendo, vamos a hacer un zoom, el camino baja, esto parece que esto suele ser generalmente un arroyuelo, va bajando, vamos bajando, vamos y vuelve, pasa, aquí ya hace un camino, llega, como hemos dicho antes, a un camino principal, ¿eh? Pardinafenes, es un barranco, bueno, que viene a ser agua, llegamos aquí, hemos llegado a un camino principal, seguimos bajando y llega aquí hasta un parking, ¿vale? Sigue, si vamos así y vuelve a estar, y acaba aquí. Otro tema que vemos aquí, si nosotros hacemos grande, vamos a ver cómo estaría en Google Maps. Tengo camping Ribera del Ara. Digo, bien, puedo hacer de camping a camping y tiro porque quiero.
Pongo aquí otra vez camping. Ribera de Lara, creo que era. Ribera del Ara. Perfecto, ya tengo marcado. Por aquí me había parecido que había otro camping. Sí, ahí podría ser, o es un camping, una zona aquí. Aquí parece que hay algo que es el camping del jabalí blanco. Vamos a poner nuevo waypoint aquí, camping. Jabalí blanco. Y en el waypoint, que antes no lo hemos puesto, pondríamos la tienda de campaña. ¿Vale? Esto sobre todo mientras lo voy haciendo aquí. Y ya está. Bueno, pues así es como yo preparo las rutas con LAN Premium. Poco a poco. Vamos guardando, voy mirando, vamos mirando. Hemos visto lo que era el tema de editar, con añadir punto, añadir puntos intermedios, restar punto, dibujar puntos del mapa. Hemos visto también cómo separar tracks, botón derecho, dividir track en este punto. Hemos visto invertir track para unir tracks con el mismo sentido en función de en qué sentido queramos ir. Hemos visto la función de unir tracks cuando tenemos varios tracks. Aquí hay que tener cuidado porque me va a unir tracks cercanos. Bien, quizá vamos a mirar ese punto. Voy a mirar ese punto. Bueno, he creado, bueno, así un poquito a la sanfasona, de modo rápido, 2 tracks más. Tengo ahora 3 tracks. Quiero simplemente volver a tratar un punto concreto de la unión de tracks. Si yo tengo 3 tracks y le doy, por ejemplo, a unir tracks por proximidad y unir solo como un solo track, me ha unido todos y me ha montado un cirio importante, como veis. Vamos a volver al principio, ¿vale? Si tengo todos los tracks activos y le doy a unir tracks, hemos visto, por proximidad, hemos visto cómo me une el final de uno con el principio de otro, como si no hubiera un mañana. Vamos a intentar ahora unir tracks. Si yo quiero unir tracks y estoy trabajando con varios tracks a la vez, lo que tengo que hacer es o cerrar o eliminar que no se vea cómo es el track que no quiero unir. Yo quiero unir estos 2 tracks que en principio su sentido es el mismo. Vamos a editar, unimos tracks como un solo track y me lo ha unido. Hay que decir que me ha echado una línea recta, o sea, que no ha seguido carreteras ni nada, sino que ha unido los tracks. Vale. Con esto os quiero enseñar que la herramienta de unir tracks es complicada, es un poco engorrosa, simple y llanamente. Marco los tracks que quiero unir, me aseguro que los tracks van en el mismo sentido y los uno. Si son 2, tampoco habría mayor problema en editarlos y cambiar el sentido, si es lo que yo quiero, ¿vale? Pero hay que procurar, entiendo que hay que procurar que los tracks vayan en el mismo sentido, antes de unirlos. Bien, espero que este tutorial os sea útil. Os animo a que dejéis las preguntas, consultas que podáis tener en los comentarios de este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Y bueno, ya sabéis, si os gusta darle me gusta, compartirlo, tocar la campanilla, todas esas cosas. A ver si conseguimos, o puedo conseguir, que el canal aguante. Venga, encantado y hasta la próxima.